Bueno, bienvenidos todos y todas a una nueva sesión aquí en DoContract Map. Las sesiones en DoContract son un espacio en donde una vez al mes tenemos la posibilidad y el privilegio de escuchar a algún arquitecto interiorista que nos viene a contar un proyecto que aborda una temática que todos los meses la cambiamos. Y para nosotros es un espacio súper importante porque nos da la posibilidad de conocer cómo otros profesionales trabajan, cómo abordan proyectos, qué soluciones se encuentran, con qué problemas se encuentran, que más o menos es con lo que nosotros convivimos todos los días. Y también en nuestras sesiones hacemos participar a algunas de nuestras marcas, donde nos dan soluciones para este tipo de proyectos, porque entendemos que es el otro pilar fundamental para poder llevar todo esto a cabo. O sea, ¿qué sería de nuestros proyectos si no los pudiésemos materializar? Quedarían en hermosas ideas o en hermosos renders, pero nos quitarían la posibilidad esa de cuando llegamos a la obra y ver el proyecto materializado, que entiendo que en definitiva ese momento mágico es el más lindo de todos, que es como ver ahí las cosas realizadas, y para eso es importante poder asesorarse y estar acompañados por profesionales que nos ayuden durante todo el proceso del proyecto, diseño y también durante la realización de la obra. Así que bueno, les quería agradecer por estar hoy a todos aquí y por hacer que este espacio siga creciendo mes a mes. En el día de hoy hemos preparado una charla que se llama Construyendo el alma de una marca, diseño de espacio con identidad propia, con Dichoso Estudios. Lo hemos pensado un poco en relación a este mundo actual en el que vivimos, con esta vorágine, esta cosa que vamos todos a lo loco todo el tiempo, en donde también por momentos ya convivimos con la inteligencia artificial, no sabemos qué hacer con esto, cómo posicionarnos. Y entendemos que una de las opciones es como ubicarnos en un lugar más humano, en un lugar que tenga que ver con volver a cosas más nobles, a buscar nuestras propias identidades como personas, nuestras identidades en los proyectos. Y creemos que Dichoso Estudio trabaja con todas estas premisas y por eso es que le pedimos que participen hoy en esta charla. Estamos súper contentas de poder contar con ellas. Son Marta y Elena, luego las presentaré. Estarán presentando hoy dos proyectos, uno es el restaurancito, el otro es el Hotel La Bella Granada, en el cual tuve la suerte de poder estar. Si pueden estar, si están en Granada les recomiendo, es un lugar con una calidez impresionante, el proyecto es hermosísimo. Y también contaremos con tres de nuestras marcas que nos darán soluciones para este tipo de proyectos: Leroy & Bob, Tarimatec y Ducholitz. Pero bueno, antes de presentar a los ponentes, me gustaría presentar brevemente nuestro espacio. Yo soy Nadia Maranz, soy Showroom Manager aquí en DoContract Map. DoContract es un proyecto de Ambit. Ambit es un clúster que agrupa más de 200 empresas de la cadena del valor, del hábitat y del contract. Desde Ambit gestionamos diferentes proyectos, un poco con esta misma idea que les comentaba al principio, de poder crecer juntos, de poder colaborar, de mejorar la competitividad de las empresas a través de la innovación. Y para todo esto desarrollamos diferentes proyectos que los pueden ver en la pantalla. Seguramente el proyecto de referencia es Interiortel, que ya es un proyecto líder en el sector de hospitality. Este año se realizará en Barcelona. Los invito a que entren a la página web donde ya están todas las charlas que van a realizar, la verdad es que son chulísimas. Se realizarán en el mes de octubre. Luego tenemos HighContract, que es una plataforma de consulta en donde pueden encontrar más de 8.000 productos orientados al canal del contract y donde subimos los proyectos más destacados de profesionales, de arquitectos y de interioristas. HighContract, que es un showroom igual a nuestro en Barcelona, que si llegan al Interiortel también los animo a que pasen a visitarlo, y nosotros somos HighContract. Para la gente que no ha venido anteriormente y la gente que nos sigue también a nuestro canal de YouTube, les cuento que HighContract es un showroom formado por dos empresas líderes. Son dos empresas complementarias entre sí, orientadas al canal del contract, con las cuales se puede sumar un proyecto 360. Para que se den una idea de la magnitud que podemos abarcar, les voy a comentar brevemente cuáles son las empresas y qué realizan. Cariperfil son suelos y revestimientos, Caribisa son carpinterías de madera, del interior y del exterior, Ducholitz son mamparas de baño, Cuadro Barcelona es iluminación, Zona de Arauco son todos los acabados decorativos como melaminas, HPLs, Hansgrohe son griferías, RCR Deco son pavimentos y revestimientos continuos, Supratec son textiles, Tarimatec es tarima tecnológica de exterior, Temel y del Contract es mobiliario, y Leroy & Bob son sanitarios y Zen es nuestra marca de domótica.
Somos un espacio exclusivo para profesionales, en donde podrán ver más de 30 categorías de productos aplicados sobre las superficies. Todos los productos que están aquí en nuestro showroom pertenecen a alguna de nuestras marcas. Los invitamos a que vengan a hacer alguna visita, en donde podemos mostrarles más en profundidad. Yo personalmente los veré, les mostraré cada uno de los productos. También pueden venir con sus proyectos para que los ayudemos a resolverlos y a buscar las mejores soluciones. En pantalla pueden ver una foto de nuestra biblioteca de materiales, que es un espacio de coworking libre para que lo puedan usar los profesionales. Y bueno, para poder realizar todas estas actividades es importante saber que trabajamos con cita previa. Tienen mis datos de contacto en la pantalla y también tienen nuestras redes sociales, en nuestro Instagram y nuestro LinkedIn, que los animo a seguirnos, donde publicamos proyectos y novedades de las marcas y también las próximas sesiones, que como saben el aforo es reducido y se suelen llenar, así que bueno, para estar un poco atentos los animo a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahora sí, sin más, voy a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como saben, esta parte siempre buscarla para no confundirme con los nombres. Por parte de nuestras marcas, tenemos el agrado de contar con Andrés de Miguel, responsable de obras y proyectos en Ducholux, con Laura Carbonell Bullón, departamento de marketing en Tarimatec, y con Rafael Rodríguez, responsable comercial en Madrid de Videla y Ambo. Por parte de Dichoso Estudio, contamos con Elena Durán Salvater y Marta Lares del Manzano Espinós, ambas fundadoras del estudio. Por si alguien no las conoce todavía, les comento que Dichoso Estudio es reconocido por su enfoque innovador y su habilidad para construir espacios con identidad propia. Sus diseños se basan en una profunda comprensión de las necesidades y de la visión de cada cliente. Con esto, logran desarrollar conceptos y soluciones únicas que superan las expectativas. Lo que distingue a Dichoso Estudio es un enfoque integral del diseño de interiores, desde la conceptualización hasta la ejecución. Estamos encantados de poder contar con ustedes en este evento, donde nos brindarán una visión única sobre cómo construir el alma de una marca a través del diseño de espacios. Su experiencia y su pasión por la excelencia seguramente nos inspirarán y enriquecerán nuestros conocimientos. Muchas gracias Marta y Elena, muchas gracias a todos los ponentes por aceptar la invitación y por supuesto a todos ustedes por estar hoy aquí. Así que sin más, les dejo el espacio. Buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo, agradeceros que nos hayáis invitado a esta ponencia. Estamos felices de compartir con todos vosotros una pequeña parte de nuestro trabajo. Y también muchas gracias a todos los que habéis venido a escucharnos y aprender un poco y entender un poco el tipo de proyectos que desarrollamos, ¿no? Bueno, como ya nos ha introducido Nadia, para los que no nos conocéis, somos Dichoso Estudio, somos un estudio de interiorismo joven que ha nacido en plena pandemia. Ella es Elena y yo soy Marta, como ya nos han presentado. Y bueno, el destino y la suerte hizo que Elena y yo nos conociéramos trabajando en un estudio anterior en el que estuvimos durante unos 8 años aproximadamente, en Madrid y Bilbao, seguro que muchos lo conocéis. Y lo que empezó siendo una relación laboral se convirtió en amistad. Y después de esos años de amistad, pues al final acabamos fundando nuestro propio estudio. Teníamos muchísimas ganas de emprender y de poder empezar a hacer también cosas por nuestra cuenta, ¿no? Como comentábamos, nos dedicamos al mundo del interiorismo, sobre todo muy enfocado al sector hotelero y también al sector de la restauración. Dichoso Estudio, bueno, el nombre nace porque la palabra dichoso, o la descripción de la palabra dichoso, con esta descripción nos sentíamos como muy identificadas, ¿no? Dichoso es aquel que se siente plenamente satisfecho por gozar de todo lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Y esa es la suerte que también tenemos nosotras, y es que amamos lo que hacemos, nos encanta nuestro trabajo, nos encanta diseñar y crear espacios, por eso nos sentimos dichosas, ¿no? Y nuestro objetivo, que el cliente que viva cada espacio tenga esa experiencia y se encuentre en esos espacios que nosotras diseñamos, también se sientan muy dichosos. Al final, un poco lo que decía Nadia, ¿no? El tema de las tecnologías, nosotros también personalmente creemos que es algo que se está un poco deshumanizando y demasiado frío, y nosotras queremos que nuestros espacios sigan siendo humanos, sean cercanos, sigan siendo acogedores y huir un poco, ¿no?, de ese mundo tan tecnológico que nos está empezando un poco a comer, por así decirlo. Para nosotras, bueno, así os vamos a explicar de una manera breve un poco las fases como más importantes en la forma de abordar nuestros proyectos. Lo primero es escuchar y conocer al cliente. Esto es una fase súper importante. Hay que saber cuáles son sus necesidades, hay que saber leer entre líneas, ir más allá, porque además no todos siempre tienen claro lo que ellos necesitan, pero para eso estamos nosotras, para poder entender e ir un poco más allá, ¿no? Entonces, esto es una de las primeras partes muy importantes antes de ponernos a pensar, a diseñar y a volvernos locas con distribuciones e ideas, es entender exactamente qué es lo que quiere, ¿no?
Cuando esta primera fase ya hemos conseguido saber qué es lo que ellos o este cliente necesita, ya empezamos, empezamos por esa parte de conceptualización, ¿no? Es importante que cada proyecto tenga un concepto, crear un hilo conductor que nos ayude a crear un proyecto de inicio a fin, ¿no? Todo tiene que tener un sentido de inicio a fin. Es muy importante tener ese concepto muy bien marcado y que además el cliente también se sienta identificado con esto. Hay veces que el cliente dice, no, hazme un restaurante que se parezca amazónico. Ya, pero amazónico es amazónico, no te voy a hacer un amazónico. Primero cuéntame cuál es tu target, qué es lo que quieres vender, cuál es tu cliente objetivo, el tipo de comida, ¿no? Entonces, todos esos datos al final a nosotras nos ayudan y son fundamentales para poder generar un primer inicio de conceptualización, ¿no? Además, en esta fase, Elena y yo nos empezamos a volver un poco más locas, ese brainstorming, esa lluvia de ideas que empiezan a caer, que luego evidentemente habrá que ir dándole forma, ¿no? Y hacerlo real. Una vez este concepto ya está cerrado, pasamos a esa fase de distribución. Es una fase muy importante, es el inicio del diseño. La distribución va muy ligada al diseño, pero es esa parte tan importante. Si no hay una buena distribución, es muy difícil también que el diseño después funcione, ¿no? En nuestra distribución no solamente ya estamos empezando a diseñar y a pensar en la estética y en lo que queremos transmitir, sino también en la funcionalidad de esa planta, de ese local, ¿no? Es importante que la distribución sea muy funcional, que no te preocupes, que vaya efectivamente, que sea súper operativa para el negocio del cliente, que las necesidades, ¿no? Para que esas necesidades del cliente siempre se cumplan. Trabajamos muchísimo en la distribución, en las circulaciones, que la operativa sea 100% buena. Además, siempre luego las vemos en conjunto con el cliente, trabajamos varias opciones hasta que junto con el cliente y nosotras damos con la mejor distribución, que va a ser la mejor para el funcionamiento de su espacio. Una vez esta distribución ya está totalmente cerrada, ya empezamos a diseñar, ¿no? Esa lluvia de ideas que habíamos tenido en esa primera fase de conceptualización, las empezamos a trasladar, a bajar a tierra, empezamos a materializar los elementos, cada elemento que forma parte del espacio, le empezamos a dar una cara o unos ojos para que ya empiece a tener todo sentido, ¿no? En esta fase de diseño le damos mucha importancia a los materiales. Para nosotros la selección, unos materiales claros, rotundos para cada proyecto, las texturas para nosotras son súper importantes y sobre todo también la iluminación, ¿no? Siempre decimos que la iluminación es un factor muy importante a la hora de diseñar, porque tú puedes hacer un espacio muy bonito, pero como la iluminación sea pésima, ese espacio o ese diseño que has planteado no va a llamar la atención y no va a quedar como tú quieres. Entonces, siempre trabajamos con una combinación de iluminación más técnica, que es la más funcional, pero también otra más decorativa y que es la que nos crea esos ambientes, esos espacios acogedores que queremos siempre transmitir. No olvidemos que la estética siempre es muy bonita, es muy importante, pero la estética siempre tiene que ir de la mano de la funcionalidad. Cada cosa que se diseña, cada cosa que se piensa, tiene que cumplir una función y tiene que funcionar bien, ¿no? Una vez presentamos el diseño, una vez presentamos la distribución, ya pasamos, Elena y yo desaparecemos unas semanas, ahí ya nos metemos en nuestra burbuja, nos encapsulamos y empezamos ya a darle a todo un sentido. Y ya por último, lo que llamamos llave en mano, ¿no? Desde ese diseño ya presentado a ese final de obra, ¿no? Pasamos por todo ese proceso de ejecución, seguimiento de obra, siempre vamos a obra para ver que todo se está cumpliendo según el diseño propuesto, resolver todas las dudas que van surgiendo en obra y ya finalmente pues lo que llamamos un llave en mano, ¿no? Nosotras estamos ahí hasta el montaje final para la entrega del local o del hotel al cliente y que el cliente final ya pueda entrar directamente a disfrutar del espacio. Bueno, como comentaba Nadia, uno de los proyectos que os vamos a presentar es el Hotel La Bella, se encuentra en Granada. Es un hotel boutique que tiene unos 1.400 metros cuadrados repartidos en 5 plantas y tiene 32 habitaciones. Para nosotras este hotel es muy especial porque fue el inicio de Dichoso Estudio. Nosotras comenzamos nuestro primer proyecto como Dichoso, fue este pequeño hotel. Nos parecía interesante primero compartir con vosotros unas primeras imágenes, ¿no? Del estado actual, ¿no? Es esta primera fase de escuchar al cliente, pero no solamente escuchar al cliente, sino además ir a visitar ese espacio, hacernos una composición del lugar, ver el espacio y cuando estamos ahí empezar a ver qué posibilidades tiene, ¿no? No todo se trabaja sobre plano, también hay que ver un poco el 360, ¿no? del espacio en el que vamos a intervenir. Ahí ya empezamos a tramar a ver. Efectivamente, qué vamos a poner, qué materiales.
En este caso, bueno, pues es un poco lo que nos encontramos cuando llegamos. Y ahora vamos a ver el resultado final, ¿no? En este caso, al encontrarnos en Granada, la ubicación en la que nos encontramos, pues al final Granada que nos transmitía pues una ciudad alegre, con mucho color, rítmica, donde también la artesanía es un punto importante para nosotras. Ese elemento artesanal, intentamos siempre que en todos los proyectos haya algo artesano, como decíamos, ¿no? Recuperar esa parte humana que se está empezando a perder en muchos ámbitos. Y entonces a partir de aquí, cuando empezamos a estudiar, ¿no?, esa composición del lugar en la que nos encontramos, sacamos varios adjetivos que creemos, bueno, que para nosotras van a representar la marca del hotel, van a representar la imagen del hotel. Se van a ir repitiendo a lo largo de todo el proceso. Efectivamente, a la hora de elegir pues, materiales, mobiliario y demás. Entonces, pues eso, decíamos, ¿no? Granada es una ciudad colorida, es alegre, fresca, es cálida, rítmica, mediterránea, acogedora, fascinante, deslumbrante y artesana y bella, ¿no? También todos estos adjetivos también nos ayudan no solamente en la materialización del proyecto, sino también a la hora de pensar en los espacios y en las distribuciones. Tampoco os quiero aburrir mucho con las distribuciones, pero bueno, aquí un planteamiento de las zonas públicas en las que quedan perfectamente diferenciadas, luego ya lo veremos a continuación en imágenes, tanto como por materiales y colores, incluso la distribución espacial, pues espacios de zona pública de lobby, una primera zona de entrada, ¿no?, de recepción al cliente, efectivamente, y toda esa zona de desayunos. Luego tenemos esta planta, que es la que se repetía pues, en 4 plantas, donde es la distribución de las habitaciones. En este caso, como le comentábamos al principio a Nadia, bueno, es un edificio protegido y tampoco pudimos intervenir en lo que es o sea, nos teníamos que adaptar un poco a lo que teníamos. La división de los espacios era la que era y jugar dentro de cada cubículo para hacer que ese espacio fuera lo más acogedor y funcionase lo mejor posible. Vamos a empezar a ver cuál es el resultado final. Esta es la entrada principal al hotel. Tenía que ser una entrada bastante pues, llamativa, tenía que llamar la atención desde fuera. Aquí ya empezamos a ver esos materiales, ¿no? Esos adjetivos de los que os hablábamos trasladados al material, a los colores. Una cosa muy importante para nosotras en todos los proyectos, sea el estilo que sea, para nosotros cada cliente es único y cada cliente tiene que tener una identidad propia, ¿no? Cada cliente tiene una historia que contar y por eso cada proyecto tiene una historia diferente que contar y va a ser diferente a otro proyecto. Todos tienen su identidad propia, pero siempre intentamos que el color esté presente en los espacios, aunque en algo, sí, aunque nosotros nos obliguemos a hacer algo más neutro, más minimal y tal, el color es importante, da vida y da alegría a todos esos espacios, ¿no? Y eso también es importante para la psicología humana, para el que lo habita. Aquí empezamos a ver esos materiales artesanales. Os hablábamos de que bueno, en Granada ese punto artesanal es importante, es algo muy característico y ya empezamos a introducirlo en materiales, en este caso como en un suelo endamero, un barro que además es producido en Granada, donde jugamos con 2 colores, ¿no? Y ese color rosa, que al final veréis que va a ser un poco el hilo conductor a nivel cromático en el resto de estancias. El espejo es un elemento que nosotras, un material que utilizamos mucho, por eso de crear la dualidad de espacios, dar más amplitud y dar mucha más luz. En este caso no contábamos con mucha altura y pues quisimos duplicar un poco esa altura, ¿no? Y la iluminación, como os comentaba, para nosotras es muy importante. Ya veremos en las diferentes estancias cómo se hace una combinación de la misma. Aquí nos encontramos ya en la primera planta, donde tenemos esa recepción de bienvenida. Este era un punto importante para nosotras. Como decíamos, queríamos que este espacio fuese lo más cercano al cliente posible, ¿no? Por eso aquí huimos de la recepción de toda la vida, que al final son barreras altas que te crean como esa frialdad, ¿no? Y no tan personal. Aquí queríamos que todo fuese mucho más amable, mucho más familiar, mucho más acogedor, y por eso optamos por una mesa más bajita, donde ese tú a tú fuese mucho más accesible. Aquí también vemos cómo continuamos con este damero de barro, que lo vamos a llevar en todas estas zonas públicas, como también hilo conductor, y ya pasamos a la zona del lobby, ¿no? Ese ala lateral que se encuentra separada de la recepción. Quisimos separarlo de una manera visual, efectivamente, a partir de unas arcadas. Queríamos también recuperar un poco estas arcadas que existían ya en la propia fachada del edificio, como os comentaba, en una fachada protegida. Queríamos trasladar un poco esa línea arquitectónica a nuestro interior, ¿no? De tal manera que separamos esos 2 espacios, pero siempre que estén conectados visualmente, para que siempre dé esa sensación de amplitud de espacio. Como os comentábamos, cada espacio es especial, es único, y por eso también tratamos de
de diseñar cada pieza lo más que podamos a medida, ¿no? Y lo máximo también que nos dejen los clientes, que al final también el presupuesto es un elemento que siempre está en juego y no siempre te deja hacer todo lo que quieres, pero bueno, al final nos tenemos que adaptar, ¿no?, a lo que tenemos. Estas butacas, por ejemplo, las diseñamos a medida, ad hoc para este hotel, con una tela elegida ad hoc también para este diseño. Incluso también las lámparas decorativas, bueno, pues trabajamos con un artesano que nos las fabricó a medida a partir de caña de bambú. La iluminación aquí otra vez de nuevo, ¿no? Jugamos mucho con esos dos tipos de iluminaciones que os contaba. Esa iluminación decorativa que te crea ese ambiente acogedor y cálido. LEDs, el uso del LED también es un uso muy recurrente. Es también como una iluminación un poco más teatral, y luego esa iluminación más puntual y más técnica que, bueno, al final es más funcional, ¿no? Además, nosotras siempre somos muy pesadas con la iluminación. Siempre optamos luz cálida. Cálida, 100%. 2200 grados Kelvin, que para el que no sepa qué significa ese número, es como... muy cálido. Es muy cálido. El cliente muchas veces, no, pero es que no voy a ver... No, vas sí, a ver lo mismo, lo que pasa es que la sensación de calidez es diferente, ¿no? Entonces, siempre cuando el cliente nos dice, no, quiero poner un 3000, que es una luz fría, pues de hospital, no, eso no va a quedar bien ni de broma, ¿no? A continuación pasamos a la zona de desayunos. Aquí ya vemos cómo ese suelo se sigue manteniendo, ¿no?, para crear un mismo lenguaje en toda la misma planta, pero aquí ya cambiamos el color, ¿no? Hemos querido diferenciar también un poco la zona y el tipo de uso, no solamente a nivel distribución, sino a nivel materialidad y a nivel color. Aquí ya le incluimos el color verde, que es un color más natural, estamos en una zona más de comedor, además esa conexión con este patio exterior, ¿no?, donde la naturaleza y la vegetación está presente, ¿no? Pues de alguna manera cromáticamente y visualmente conectar esos dos espacios. Aquí, por ejemplo, las bancadas también y las mesas están diseñadas a medida, y os queríamos también esta imagen, que es más o menos la misma perspectiva. Esto es la realidad y esto que os he enseñado antes es el render, ¿no? Nosotros al cliente siempre inicialmente le presentamos un render para que el cliente sea capaz de entender todo su espacio al detalle, y siempre intentamos que al final la sensación final quede prácticamente igual que lo que se ha presentado en diseño. Evidentemente, en todo el proceso de que presentas el proyecto hasta que terminas la obra, siempre hay cambios, o sea, por presupuesto, por stock de material o de mobiliario, porque el cliente no le ha gustado y prefiere otra cosa, o incluso porque nosotros durante el proceso de obra de repente hemos encontrado otro elemento que nos ha gustado más y que creemos que le va a aportar aún más, ¿no? Pero súper importante, sin romper la esencia y el alma del proyecto, que es lo que va a marcar siempre cada espacio. Intentamos ser súper fieles al diseño que hemos presentado, independientemente de los cambios que se hagan. Efectivamente, aunque sea una tela, una lámpara, pero efectivamente la esencia es lo importante, ¿no? Y ahí nosotras tenemos siempre que valorar dónde podemos cambiar y dónde no. Muchas veces al cliente le decimos, vale, por presupuesto esto te lo quito, pero esto otro yo te recomiendo que lo mantengas porque es como la parte importante, ¿no?, del proyecto. Esta es la zona de desayunos. Bueno, nos parecía también interesante mostrar, ¿no?, el antes y el después. O sea, muchas veces tampoco podemos cambiar todo lo que nosotras queramos y lo que nos gustaría, entonces hay que adaptarse mucho a lo que nosotras tenemos. Insisto, por presupuesto, en este, por ejemplo, es mueble de desayunos, el cliente no se quería gastar un dinero más adicional, la maquinaria, todo lo que tenían les funcionaba perfectamente, pero es verdad que rompía totalmente con la estética, los colores, la cromática que nosotros estábamos presentando, ¿no? Un color muy, muy duro, muy oscuro. Al final, pues tenemos también que recurrir a materiales efectistas, que sean fáciles, y en este caso recurrimos a un vinilo, imitación madera, para revestir todo el frontal del mueble, ¿no? Ahí sí que el suelo evidentemente pues continúa, y las paredes, lógicamente, también nos pudimos permitir el lujo de poner un azulejo para darle también ese punto de color y hacerlo mucho más acogedor. A continuación pasamos a las siguientes plantas, ¿no?, a las distribuciones. Vemos que otra vez que ese color, ese hilo conductor, ¿no?, es el rosa. Lo que pasa que aquí un tono un poco más relajado, más suave, ¿no? Al final esa estancia de descanso, el cliente se tiene que sentir un poco más calmado, ¿no? Entonces los materiales ayudan también a crear esa sensación para el cliente, ¿no?, para el disfrute del cliente. Aquí, como podéis ver, sí que cambiamos el material. Claro, otro de los puntos importantes, sobre todo en este tipo de tanto restaurantes como hoteles, es el mantenimiento, la limpieza de los locales, que a nosotros nos encantaría poner todo súper natural y todo ideal, pero no siempre se puede por el tema de la limpieza, ¿no? Entonces aquí apostamos por una madera, bueno, se trata de un tipo de suelo de alto tránsito, imitación madera, no es madera real, pero la verdad que, bueno, al principio nosotras siempre hemos estado un poco más reacias, pero efectivamente cada vez se usa más y cada vez hay cosas muy bien conseguidas.
Entonces jugamos con esta madera para darle esa calidez que siempre estamos buscando en cada uno de los espacios. Y aquí diseñamos un cabecero que se repite en todas las habitaciones. El cliente no quería el típico cabecero tapizado y demás, le parecía sucio, le parecía, bueno, no quería y decidimos, oye, pues jugamos con la propia pared trasera de la cama, que esa pared se convierta en el gran cabecero, ¿no? Entonces aquí lo que jugamos es con un despiece para darle cierto movimiento, ¿no? y romper un poco con la monotonía, donde jugamos con un papel vinílico, pero que imita a un trenzado natural, como os decía, efectivamente una rafia. Como os decíamos, ¿no? Intentamos siempre que todos los materiales que utilizamos que sean naturales, pero no siempre se puede. Y bueno, el elemento espejo, como os comentaba, que también está presente en las habitaciones para crear esa dualidad y ampliar esa iluminación, ¿no? Nos gusta también mucho jugar con el elemento textil, ya sea en cortinas, ya sea en tapizados, a modo de alfombras, en este cojines. En este caso el cliente no quería cortinas por el tema también de la limpieza y bueno, pues por darle también ese punto un poco más cálido, quisimos romper ese gran espacio central de la cama con una gran alfombra que además, bueno, que le da ese punto de color y rompe un poco, ¿no? con la neutralidad, entre comillas, porque tampoco es muy neutro en colores, de este espacio. Incluso pues todo ese mobiliario, ¿no? Pensado también específico para este espacio, esas lámparas en forma de cesta natural, ¿no? Volvemos a la artesanía, volvemos al elemento cálido, que siempre esté presente. Esta que estábamos viendo es la suite presidencial y contaba con este espacio, esta zona de estar, ¿no? Que se encuentra un pelín más elevada que la habitación. Aquí también queríamos generar esa continuidad visual para no romper esa amplitud espacial, pero que de alguna manera también estuviese un poco independizada de la zona de la habitación y crear esa división, ¿no? Pues aquí de nuevo volvemos a jugar con este elemento arco, recuperando ese arco o ese elemento arquitectónico que se nos repite en nuestra fachada. Y luego, por último, en la zona de arriba teníamos una pequeña terraza. Es verdad que es pequeña, pero nosotros le llamamos el pulmón del edificio, no solamente por estar al aire libre, sino porque también tenía unas vistas espectaculares de la Alhambra y de la catedral. Aquí ya seguimos con esa misma idea de despieces de suelos, pero rompemos y cambiamos de material, ¿no? Utilizamos otro tipo de barro, también artesanal, jugando también con un damero en unos tonos verdes. Incluso nos llevamos ese color verde que también habíamos introducido en la zona de desayunos a este espacio más natural, más al aire libre, más en contacto con la naturaleza. Queríamos que este espacio también se quedase diferenciado del resto de zonas del hotel. Aquí, bueno, lo que diseñamos fueron unos bancos de obra, donde el material sube por el propio banco, con unos tapizados un poco más neutros. Y luego la vegetación también para nosotros es importante. Hemos visto que en el interior hemos incluido vegetación, también en la zona del exterior, ¿no? Al final, pues intentamos que cada elemento y cada pieza tenga siempre su personalidad y sea especial en cada rincón. Y bueno, después de haberos contado el hotel, os vamos a contar este restaurante, pues un poco por ver, ¿no? Un poco estas dos tipologías de proyectos en las que nos hemos sumergido. Chipe es un restaurante que justo fue el último restaurante que terminamos en el 2022. Se llama Chipe y se encuentra en Paseo de la Castellana 105 y tiene unos 80 metros cuadrados. Este restaurante, además de ser de temática mexicana, el cliente también es mexicano, con lo cual al final pues te viene el cliente y te dice, oye, yo quiero un mexicano, pero no quiero el típico mexicano, el estereotipo que todos conocemos de los colores, chillones, la Catrina, tal, ¿no? Pues dijimos, no, claro. Quería huir de todo eso. Efectivamente. Entonces, bueno, nuestra base o nuestro concepto de donde arrancamos y creamos todo ese hilo conductor y todo ese proceso de conceptualización y de diseño parte de la arquitectura de Luis Barragán, un arquitecto mexicano, que bueno, lo que se caracteriza es por la sencillez, la naturalidad, la rotundidad y la calidez de los materiales que utiliza. Bueno, aquí también nos presentamos un poco el estado actual, ¿no? De lo que nos encontramos cuando llegamos. Era un restaurante de empanadillas, todo muy oscuro, blanco-negro. Bueno, la verdad que cuando te dan esto y te dicen haz lo que quieras, en realidad nos encanta porque decimos todo abajo y podemos hacer lo que nosotras queramos. Esta es la distribución. Es verdad que es un local pequeñito, pero tenía un reto, ¿no? El cliente quería en este espacio de 80 metros cuadrados, que al final es muy pequeñito, albergar dos tipos de actividades a nivel gastronómico. Al estar cerca del Está Bernabéu, justo enfrente del Bernabéu y quería aprovechar
esa ubicación para Efectivamente. dar servicio. Para dar servicio. Entonces, en las épocas, en los momentos de los partidos de fútbol, pues una caña rápida, que esté más accesible a la calle. Es decir, quería hacer pues esos dos espacios. Una primera zona más informal, más rápida, más de picoteo, y otra, un restaurante más sentado, ¿no? Entonces, ya de primeras, la propia arquitectura del espacio nos ayudó a poder diferenciar esas dos zonas muy claramente. Una primera zona que se encuentra a pie de calle. Esta es la zona más cercana a la fachada, por tanto es esa zona que se concibe como ese espacio más de picoteo, más informal, más de acceso rápido al público, y donde está la barra de servicio, y una zona que está en un nivel un poco más elevado, donde ahí se encuentra ese espacio más más formal, más de restaurante. Sí, más de restaurante, más tranquilo y demás. Nosotras a las distribuciones, como os comentamos al principio, les damos muchísima importancia, y además en los restaurantes, sobre todo, nos gusta crear diferentes espacios y zonas de comer. No llegar y que sea todo un salón de mesas y que no tenga ningún tipo de movimiento, ¿no? Nos gusta romper. De hecho, jugamos mucho siempre con el tema de las bancadas, lo que da versatilidad al cliente para poder crear grupos de 4, grupos de 6, parejas y demás. Y el resto, bueno, pues aquí en este caso tampoco teníamos mucho más espacio, pero también jugamos con esa posibilidad de diseñar mesas que se podían dividir en dos para crear grupos más pequeños, o mesas que se juntaban para crear grupos más grandes. Y esto así lo hacemos siempre en todos los restaurantes, ¿no? Trabajamos mucho en el tema de la distribución. Esta es la fachada. Claro, al final, como habéis visto, tiene una forma un poco de embudo al final, ¿no? Tenemos esta gran fachada que tiene muchísima luz, pero según nos vamos adentrando en el local, perdemos esa luz natural. Entonces, evidentemente, quisimos aprovechar al máximo estos huecos de fachada para que la luz entrase por completo, el máximo que se pudiera, fuese súper permeable a nivel visual, pero además diseñamos una fachada en ambos casos, en este caso es ventana y en este caso es la zona de acceso, que se pudiera abrir en forma de librillo, de tal manera que en la época de buen tiempo pues ese exterior y ese interior pudiesen unirse y crear esa conexión entre interior y exterior. En este caso, bueno, también quisimos llamar la atención un poco con los toldos, jugar con esos elementos decorativos para que desde el otro lado de la calle siempre se vea. Y aquí más de lo mismo, aquí diseñamos también todo a medida, las carpinterías a medida, el rótulo a medida en cemento, los apliques también son un diseño propio. En este espacio, además, como hablábamos un poco de la sencillez, la rotundidad de los materiales, ¿no? Guiados un poco por la arquitectura de Barragán. Aquí hemos elegido 3 materiales básicos que vamos a ver repetidos en el espacio. Uno es el material de las paredes. Se trata de un yeso negro. Al final es un material de obra, es decir, que es un recurso bastante económico pero bastante efectista y también artesanal. Está hecho con las propias manos del ser lo hace el humano. albañil ahí in situ. Efectivamente, y que le da esa calidez que buscábamos en todo momento. Al principio pensábamos en un cemento, en un microcemento, pero evidentemente eso se disparaba de presupuesto y dijimos, oye, pues el yeso negro, eso seguro que va a quedar bien y es más económico. En este caso, también todas las lámparas, ahora vamos a ver más imágenes, también diseñadas a medida, estos apliques que nos los ha hecho un artesano también con unos flecos de rafia y un elemento metálico. Y estas lámparas también diseñadas totalmente a medidas, ¿no? Elegimos una tela con una trama bastante grande que le daba como esa fluidez, ¿no? A la hora de crear esas ondas. Aquí en esta primera zona, que es la primera zona que os comentábamos, como más informal, que está junto a la fachada, teníamos mucha altura. Entonces dijimos, oye, pues si replicamos un mismo elemento para potenciarlo y creamos esa masa y ese campo de lámparas, nos parecía muy interesante. Para nosotros es súper importante crear movimiento en altura también. Al final lo que vemos siempre es a partir de 1,20, o sea, nuestros ojos a partir de 1,20 es lo que empieza a ver. Entonces siempre intentamos descolgar elementos que creen ese movimiento y romper con todo lo estático, ¿no? Huir de lo estático. Aquí, como vemos, el material vuelve a ser un material, como veis, nos gusta mucho el barro, siempre que lo podemos poner y nos dejan, lo ponemos. Un barro natural, en este caso de forma triangular, no nos olvidemos que queremos recuperar esas esencias de México. Y ese elemento vegetal también presente, ¿no? Elemento vegetal a partir de cactus, esa planta tan típica de México. En este caso, bueno, ya empezamos a trabajar con plantas artificiales, lógicamente, porque el cliente ya dice, oye, mira, yo no puedo tener a un tipo todo el día regando las plantas y se acaban muriendo, ¿no? Y además a día de hoy hay cosas que están muy bien conseguidas.
Y luego ese elemento del trigo, ese elemento natural, no solamente lo elegimos por estética y por su naturalidad, sino porque además el nombre, como os he dicho, el local se llama Chipe. Chipe es una deidad mexicana y es el dios de la orfebrería, de la agricultura y del trigo, ¿no? Y queríamos que también el propio nombre del local tuviese, o que los elementos que formasen parte del espacio... Cobras un sentido. Efectivamente. Además nos servía de diferenciación de esas, aunque ya en altura se diferencian esos espacios, queríamos generar esa barrera visual, aunque se puede entrever, pero queríamos generar esa barrera visual con esos elementos que además llaman mucho atención también desde la calle. Lo que hablábamos un poco, ¿no? Ese punto de color, aunque aquí queríamos neutralidad y sencillez, ese color siempre para nosotras siempre tiene que estar presente. Al principio intentamos ser todo muy neutras, pero decimos, no, aquí le falta color. Se nos acaba escapando. Se nos acaba el color, la tapicería nos lo pide el cuerpo, la tapicería con un gráfico, ese macramé colgado en tono caldera, pues también muy típico de la artesanía mexicana. Incluso la barra, ¿no? En el lado opuesto vemos que ese color caldera rojo se repite en ambos extremos, ¿no? Para también compensar ese peso de color. En la barra jugamos con un azulejo celiche, que es un azulejo artesanal. Incluso también diseñamos a medida pues toda esta capota que vemos de macramé que envuelve el copero y esa zona de la barra, así como esos flecos, ¿no? También tan típicamente artesanales. Aquí ya empezamos a ver, ¿no? Ese cambio de material. Como veíamos, tanto la distribución que teníamos nos diferenciaba los espacios, pero además lo hemos diferenciado en materialidad. Abajo teníamos un barro, pero cuando llegamos arriba rompemos de material y nos vamos a un cemento continuo, un cemento que además está hecho, un cemento que está hecho con pigmentos de arena, que le daba esa pues naturalidad, un poco esa idea también que teníamos en nuestra cabeza de México, Tulum. Lo queríamos extrapolar y llevarlo a nuestro espacio. Aquí ya tenemos este cambio de material, ¿no? Lo que os hablábamos. Toda la caja, el envolvente es muy neutra, pero ya empezamos a incluir elementos marcados, como es esta pared, que aunque sea en colores neutros ya empieza a tener una cierta presencia, jugando con esa idea de, pues nos recordaba un poco, ¿no? a las geometrías mayas, sí, aztecas y demás, ¿no? No queríamos olvidar... Un poco reinterpretado. Efectivamente, claro, reinterpretado, sin olvidar que al final estábamos en México. Aquí volvemos a romper otra vez con el color a partir de una tela de rayas que le daba esa importancia que esta zona se merecía. Y bueno, un poco, ¿no? el tipo de mobiliario que hemos elegido, ¿no? De nuevo, materiales artesanales, sillas de ratán que le empiezan a dar calidez, porque es verdad que nuestra base es muy fría, porque estamos utilizando materiales un poco fríos, pero ahí está el trabajo de esa contraposición de texturas, de colores que empiezan a darle esa calidez. Por eso este tejido, el color incluso en la lámpara. Mobiliario que diseñamos también a medida. En los restaurantes es muy importante esos puntos de apoyo para los camareros que den servicio a los comensales, a los clientes. Pues también diseñamos a medida todo este tipo de mobiliario para el cliente. En este espacio también quisimos romper otra de las paredes con un material, en este caso una madera de palillería de media caña, que queda totalmente enmarcada con un gran espejo central semicircular que nos recuerda a ese sol, el azteca, lo maya, retroiluminado con luz LED. Además que nos crea, insisto, otra vez esa dualidad y esa amplitud de espacios. Al final nos encontramos en un espacio pequeño y aquí el espejo nos ayudó mucho para dar esa sensación de amplitud. Lo que os decíamos, ¿no? Las mesas diseñadas a medidas que se pueden juntar o separar, esa gran alfombra central que rompe otra vez con ese material del cemento tan duro y nos empieza otra vez y es totalmente hecha a medida, artesanal. Incluso, ¿no? Esas lámparas de barro, hablábamos un poco, ¿no? De Chipe, la deidad de la orfebrería, del barro, pues vemos que esos puntos también empiezan a aparecer en la decoración de nuestro local, ya sea en iluminación, ya sea en tinajas para las plantas. Una pequeña zona de reservado, de nuevo, ¿no? Aquí la iluminación, como veis, tenemos iluminación de todo tipo, jugamos con los apliques, jugamos con un tipo de iluminación mucho más decorativa. Siempre intentamos que nuestros proyectos tengan piezas especiales. En este caso, este cuadro que le vuelve a dar ese punto de color, ¿no? A este espacio tan neutro. Es un cuadro hecho, tejido y bordado por un artista mexicano y de hecho viene desde México. Incluso, ¿no? Esos elementos decorativos donde nosotros jugamos, es verdad que aquí se generaba un espacio un poco muerto y decíamos, oye, ¿qué punto le podemos dar? ¿No? Pues oye, si reinterpretamos ese altar de la Virgen de Guadalupe, o sea,
y muy reinterpretado, pero jugamos con esa idea de velas. Es que no se pueden, a lo mejor no se aprecian mucho, pero son todo baldas llenas de velas que luego por la noche iluminadas pues te dan esa sensación de intimidad y acogedor, ¿no? Los cuartos de baño también son muy importantes y sobre todo ya desde hace tiempo empiezan a ser una parte clave, ¿no? Siempre decimos, el cliente ya, bueno, las redes sociales es lo que es y el cliente viene, quiere un restaurante que salga en Instagram. Instagrameable, ¿no? Lo que nosotros llamamos altares de interés, ¿no? Siempre intentamos que en algún punto haya ese altar de interés en el que el cliente se pueda hacer la foto, subirla a Instagram, porque es verdad que todos los clientes de la foto de Instagram, yo, si no te preocupes que todo va a tener se la van a hacer? foto de Instagram. Y es verdad que en los cuartos de baño la gente se suele hacer, no sé por qué, pero la gente se suele hacer. Entonces, bueno, aquí en el cuarto de baño le ponemos el mismo cariño que en el resto de los espacios. Aquí nos damos un lavabo, también diseñado a medida, fabricado a medida, también en cemento, con unos pies de azulejo, una de tesela muy sencillito. Y aquí en el suelo, por ejemplo, vemos que rompemos con el tipo de suelo, también otra vez por la limpieza, el tránsito que va a tener, la gente tampoco tiene tanto cuidado, la humedad. Nos vamos a un porcelánico, que imita ese terrazo, color arena, pues para seguir un poco, continuar con ese hilo conductor de materiales que hemos utilizado en la parte de arriba. Y de nuevo pues rompemos con ese punto de color en las paredes con un papel vinílico, pues que nos recordaba también un poco a esa geometría azteca, maya, esos colores también tierra, tipo mexicano, incluso esa cortina de cuentas que nos hace un poco la separación entre el acceso al cuarto de baño y el interior del cuarto de baño, también hecha a mano, que también nos vuelve a recordar otra vez a la artesanía típicamente mexicana. Bueno, muchas gracias. Bueno, así en resumidas cuentas, ya creo que ha quedado claro. Para nosotros es muy importante el jugar con materiales, con las texturas, súper importante. El color. Y la iluminación. Efectivamente, y la iluminación. Esa combinación de diferentes tipologías de iluminación, porque es lo que le va a dar a tu espacio que sea mucho más llamativo. Por ahora estamos en Instagram, nos podéis seguir en Dichoso Estudio y bueno, este es nuestro correo por si nos queréis contactar o comentar cualquier cosita. Y bueno, otra vez muchísimas gracias por escucharnos y por estar aquí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés, soy responsable de prescripción de la empresa Ducholux. Y después de la magnífica exposición que acabamos de escuchar, pues me toca esforzar bastante para mantener la atención. Primero de todo, gracias por asistir a esta sesión. Es complicado que tantos profesionales puedan escucharnos, sobre todo a nosotros, los fabricantes de mamparas, que solo fabricamos mamparas. Y también gracias a Ambit y especialmente a Nadia por organizar este evento. Y también a mis compañeros de otras marcas por compartir este espacio y hacerlo que cada día sea más grande. Bueno, Ducholux es una fábrica de 8.000 metros cuadrados que tenemos en España y que pertenece a un grupo a nivel europeo. Curiosamente, solamente hacemos mamparas de ducha, es decir, de bañera y de ducha. Y realmente ahora hemos cumplido el 52 aniversario desde el año 1971 que digamos, Ducholux introdujo la mampara en España. Desde ese momento, y recuerdo que las primeras mamparas que se vendieron equivalía al sueldo medio de aquel entonces, con lo cual Ducholux nunca ha sido un fabricante económico, pero gracias supongo que también gracias a los profesionales que han confiado en nuestra marca y también a la constante evolución de nuestra propia marca, pues hemos conseguido mantenernos en el mercado. Es verdad que el baño en los años 70, 80 no tenía ninguna relevancia, es decir, incluso no se enseñaba cuando íbamos a ver el piso, ¿no? Pasa usted a ver mi piso, pero el baño no nos entraba. Y los fabricantes de materiales de baño, pues hemos evolucionado muchísimo hasta el punto de que hoy en día, y creo que es así, cuando vamos a un hotel, yo soy usuario de hoteles, el baño es una zona que agradecemos mucho porque es una zona de relax. Después de una jornada intensa, pues bueno, necesitamos entrar, la habitación por supuesto ya tiene su diseño por parte de cada estudio. El baño, que como digo, en el 70-80 podía ser la gran olvidada, cada vez cobra más relevancia y realmente hoy en día entras a baños que son espectaculares.
tiene mucha influencia la iluminación de esos baños, y luego pues darte una ducha relajante y poderte ir para la habitación pues satisfecho, ¿no? Entonces Ducholux intenta contribuir en todo ese relax con un producto novedoso que os quiero presentar, que ha sido fruto de un trabajo de 2 años durante la pandemia, y que viene digamos, desarrollado a través de todas las reuniones, sesiones y visitas que tanto mis compañeros como yo hemos recabado de vosotros. Os presento el concepto System 210. Se trata de una cabina integral que lo que busca es, y también a través de vuestros diseños, aunar lo que es una habitación de hotel en un solo espacio, donde vamos a tener el dormitorio, con su cama, con su televisión, con su ventana, pero que el baño no sea un tabique de obra, sino que esté como integrado dentro de ese dormitorio. Esta cabina se forma solamente con 3 elementos. Los fijos, que digamos son la base del sustento de la cabina, las puertas, que son puertas de vaivén, y los fijos y los postizos superiores. No se ve muy bien en la imagen, porque entendemos que las puertas, una puerta de 2,40 de altura tampoco es muy práctica, por lo tanto hacemos una puerta a 2 metros o 2,10 y arriba integramos un postizo que quede perfectamente encajado en el diseño. Bueno, partimos de una base, tenemos un inodoro, tenemos una ducha, y a partir de ahí tenemos que conformar la cabina. Esta cabina se puede ir ampliando por módulos hasta cubrir el mueble de baño, e incluso nos permitimos el atrevimiento de crear un pequeño vestidor muy funcional, muy de ciudad, bueno, pues un colgador para el hotel de los comerciales que quedamos 1 o 2 noches y solo vamos a dormir. Somos los clientes ideales del hotel. Vale, esta cabina que os presento, la altura máxima son 2,5 metros, entendemos que es suficiente para una habitación de hotel. La guía no va al techo atornillada, es decir, el techo no lo tocamos. Lo que sí que hacemos es la sensación de que vaya a techo, para que quede como más compacto. Acabados del aluminio, nosotros trabajamos todos nuestros productos en aluminio de alta calidad. El aluminio en diferentes colores, tonalidades, pero también os digo que podemos fabricar cualquier tono o color que tuviera que ir pues con el diseño del estudio de arquitectura, interiorismo, etcétera. También los vidrios. Toda esta presentación la estáis viendo en vídeo transparente, pero lógicamente la zona de inodoro no va a ser transparente. Entonces trabajaremos con diferentes ácidos, arenados, vidrios fumé, vidrios bronce. O sea, hay unas combinaciones. Luego veréis aquí también, si tenéis un momentito, veréis una composición que tenemos aquí expuesta. Bueno, aquí ya veis que seguimos con diferentes modelos o situaciones que se nos pueden dar. La cama puede estar enfrente, la cama puede estar a un lado. Deciros que cuando tenemos el conjunto cerrado, las puertas, digamos, hacen una unión perfecta como un frontal, pero cada puerta tiene una doble emisión. Esa puerta que nosotros vemos frontalmente, cuando la abrimos hacia adentro, lo que nos hace es cerrar la estancia del inodoro o de la ducha, de una manera al milímetro. Quiero decir que buscamos siempre esa conjunción, ¿no?, entre la apertura, o sea, el cierre del conjunto en el dormitorio con el cierre de cada estancia, sea inodoro o ducha. Este es un render, pero es un caso ya real. Curiosamente, este producto, que está diseñado para hoteles, pues lo estamos vendiendo muchísimo en el particular. El particular que lo ve en nuestras exposiciones, pues lo quiere para su casa. Y aquí pues es un ejemplo donde tenemos el baño al final, el vestidor, está el dormitorio, el pasillo que nos entra por el vestidor, y luego al final tenemos el baño. Entonces aquí se hizo en un color bronce el vidrio, y una preferida en color negro. Bueno, el hotelero, y aquí sí que os pido vuestra ayuda, tenemos que convencerle, si pensáis, y humildemente, si creéis que este es un producto que se puede integrar dentro de esa habitación de hotel, pues hay que convencerle de que lo tenga en cuenta. Lo hemos presentado en muchísimas cadenas hoteleras, gusta muchísimo, pero hemos hecho muchas ofertas, pero luego nadie se atreve a dar el paso. Claro, tiene también sus inconvenientes.
hay ausencia de tabiquería. La tabiquería es fundamental para pasar instalaciones, para sujetar inodoros. Entonces, claro, por eso digo que necesitamos de vuestra ayuda para un poco, de alguna manera, ver qué soluciones hay. No todas las tenemos, pero bueno, hay que explicarlas. También quería en esta intervención mostraros, últimamente nos encontramos con diseños que estáis haciendo desde los estudios de interiorismo y arquitectura, un diseño industrial. ¿Qué quiero decir? Pues sobre un vidrio intentamos hacer como rectángulos cuadrados y todo esto muchas veces nos lo pedís enmarcado en hierro o en aluminio. Nosotros, ya digo, trabajamos aluminio. Pero claro, un vidrio enmarcado me lo imagino, con 6 rectángulos y 4 cuadrados, eso, hacerlo en fábrica es costoso, además hay que ir al milímetro los ingletes y luego encima no es práctico, porque imaginaos limpiar por la parte interior todo el agua que se queda, es inviable. Pero bueno, se ha ido haciendo. Nosotros presentamos lo que es la pintura vitrificada y le llamamos con nombre Deco. ¿Por qué? Porque la pintura vitrificada nos va a permitir hacer cualquier diseño que podáis proyectar, pero siendo práctico, es decir, voy a poder limpiar el vidrio de una sola pasada, la pintura vitrificada se integra con el vidrio, por lo tanto no desaparece, no es algo que hagamos posterior. Antes del templado se hace la pintura para que después con el templado quede ya para siempre. Y bueno, como podéis ver, podemos hacer lo que nos pidáis, es decir, hay que tenerlo en cuenta porque es muy... Bueno, entendemos que da muchísimas soluciones a vuestros proyectos. Pero bueno, no siempre los hoteles nos encontramos con espacios muy grandes, a veces hay baños imposibles. Una pequeña muestra, bueno, pues un típico baño, mueble de baño, inodoro. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues bueno, pues la entrada por el vértice, pero sí con un producto que también puede darle una vistosidad a ese baño. También podríamos, en esta situación, la segunda, pues con una mampara plegable, tipo libro. Imaginaos este hueco de 70 centímetros. Bueno, pues esto se da mucho en los hoteles de Francia. No sé si habéis viajado por París. Los hoteles son minúsculos. Es decir, yo alguna vez me tengo que usar así porque tenía un abordillado encima. Y el último caso, que sería como el segundo, pero con otra solución, en ese caso con 3 puestas correderas. O sea, buscamos la estética, buscamos el diseño, pero también, como decía antes la compañera, la practicidad. Tiene que ser práctico, se tiene que utilizar y tiene que funcionar. Bueno, ¿por qué Ducholux y no los 1000 fabricantes que pueda haber? Que lógicamente hay que respetarlos y todo el mundo tiene que tener su hueco. Yo voy a hablar de mi libro. ¿Por qué Ducholux? Pues porque nuestro vidrio está homologado a nivel europeo y es un vidrio que mantiene los estándares de seguridad. ¿Por qué digo seguridad? Porque los vidrios en las mamparas son templados, no son laminados. Entonces, hay que diferenciar laminado de templado. El templado es un vidrio que tiene muchísima resistencia, pero tiene una posibilidad de rotura. Entonces, en ese momento de la rotura, normalmente los vidrios rompen en fábrica o en la instalación. Es cuando se hagan golpes. Una vez ya está montado, su funcionamiento está previsto para que no sufra golpes. Pero bueno, puede darse el caso de que un vidrio se rompa. Esa rotura tiene que ser controlada. Tiene que ser una rotura en unos trocitos muy pequeños para que no haga herida a nadie. El laminado, ¿y por qué no ponéis laminado? Porque el laminado no cae. Porque el laminado es muy frágil. Entonces, un laminado le das un golpecito, ya se astilla y ya tenemos esa pequeña rajita, ¿no?, en el vidrio. ¿Qué hacemos? ¿Lo cambiamos o lo dejamos tal cual? Claro, entrar a una habitación de un hotel, a un baño y encontrarte una rajita en el vidrio, pues a lo mejor no te da mucha seguridad. Entonces lo cambiamos. ¿Y que lo cambiamos constantemente? Porque resulta que el pomo de la puerta está golpeando. Entonces, normalmente la mampara se hace en vidrio templado. Perfería de aluminio, como os decía antes, trabajamos con la pureza del 95%. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta pureza prácticamente la mampara puede estar 20-30 años funcionando sin presentar ningún atisbo de oxidación o manchitas que podrán salir. Esto lo garantiza la pureza. Y es una de las diferencias que hay, por ejemplo, con el mercado. Por ejemplo, el mercado asiático. El mercado asiático trabaja con un producto que es reciclado. Reciclado de lo que sería los restos de los cortes que se hacen en el material. Esto se deposita en unos cubos que
bueno, yo le llamo ferricha, no sé si, la viruta. Esta viruta se transforma en aluminio y se hacen también mamparas y otro tipo de material. Pero lógicamente no tiene el mismo precio o el mismo coste que puede tener el aluminio del tocho natural que trabajamos en la industria. Durabilidad. La normativa europea sobre mamparas nos dice que una mampara tiene que resistir como mínimo 22.000 ciclos de apertura y cierre. Un ciclo es una apertura y un cierre. Esto traducido a, por ejemplo, una familia de 4 personas, estaremos hablando de que una mampara no tendría que presentar ningún problema de apertura y cierre en 15 años. Nuestras mamparas están por encima de 30.000 ciclos. La tenemos en fábrica, una maquinita, está como tiene IKEA, que abre y cierra y va contando las vueltas. Entonces, cada X tiempo nuestros ingenieros hacen una revisión de rodamientos, de desgastes, y nos dicen estos datos que dice nuestro ingeniero y que corrobora la normativa europea. Es decir, nosotros nos homologa la casa A+, que la conoceréis por las ITVs. Esta empresa cada año viene en el mes de noviembre, viene a Ducholux y hace una serie de ensayos de pruebas y torsiones en las mamparas y nos certifica cada año la mampara. Bueno, la tornillería, lógicamente inoxidable para que está en contacto con el agua. Importante para el tema hotelero, los recambios originales. Muchas veces el hotelero, sobre todo el mantenimiento, se queja de que tiene que ir a buscar un elemento de la mampara y no lo encuentra. No lo encuentra porque no tiene marca la mampara o porque no sabemos quién la ha montado. Bueno, pues nuestra marca Ducholux, ya digo, hablo de mi libro, de nuestro libro, todas las mamparas vienen identificadas con un número de bastidor y ese número de bastidor nos va a decir, es como un DNI. En fábrica vamos a ver esa mampara, qué tipo es, cuándo se montó, dónde está montada, habitación 311, habitación 314. Si tuvo por ahí tenemos la trazabilidad, podemos saber si en algún momento de la cadena tuvo alguna incidencia. Y sobre todo, garantizamos el recambio 10 años una vez el producto está fuera de catálogo. Y la mampara no es la moda, o sea que cada 3 meses nos cambian los colores. Una mampara puede estar perfectamente en el mercado 8 o 10 años con alguna evolución técnica que puede sufrir, con lo cual una mampara montada en un hotel que al cabo de 7 años se elimine de nuestro catálogo, hasta 10 años posterior tendremos recambios. Es decir, básicamente la habitación ya se ha reformado 2 o 3 veces. Y más ahora con el boom de grupos inversores, con operadores que van cambiando, que coge un hotel que lo has hecho hace 4 años y de repente todo abajo y cambiado, en fin. Muy bien, la aplicación antical que viene en todas nuestras mamparas. Y bien, fabricación a medida, eso sí, fabricamos al milímetro, no vamos con perfiles de 5 o 6 centímetros que luego no acompañan la estética del diseño. Importante también, todos los componentes son europeos, la mayoría españoles. Y cumplimos con la normativa Ecoembes, el tema de embalajes, el cartón, que es un tema que en Europa empieza a ser acuciante, porque está pensando a ver cómo podemos eliminarlo. Es muy difícil eliminar el cartón, pero bueno, Ecoembes nos garantiza que el cartón que ha utilizado Ducholux viene de bosques controlados. ¿Qué quiere decir un bosque controlado? Quiere decir que cuando ese bosque está al 30% de su deforestación, el proveedor nuestro cambia de bosque, hay tala de árboles, lógicamente, pero lo que hace es ser controlado, que en ningún momento ese bosque quede deforestado completamente. Y ya para finalizar, desde Ducholux y humildemente también, ¿cómo os podemos ayudar? Pues bueno, primero, todos nuestros productos, todos nuestros artículos ya tienen desarrollados el BIM. El BIM, que supongo que conocéis la mayoría, os favorece mucho vuestro trabajo, es un elemento que está colgado en una plataforma y que podéis descargar directamente en vuestro proyecto. Desde nuestro departamento vamos a tener siempre asesoramiento técnico. Bueno, todo este rollo que estoy contando, ampliado, las preguntas que podáis tener. Oye, pues qué grosor tiene, esto muchas veces nos decís, pero ¿este hierro es necesario? El típico estabilizador de un fijo. Bueno, pues a veces sí, a veces no. Normativa de seguridad. Vosotros sois profesionales y trabajáis con muchísimos artículos. Lógicamente, conocer al 100% cada artículo es difícil. Bueno, pues la normativa de seguridad, que creo que es importante, os la podemos, siempre que pasemos una oferta, va a venir la normativa de seguridad para que seáis conscientes de que cumplimos con esta normativa. Que a la par también es la normativa de estanqueidad. Una mampara no tiene que perder agua. Es algo obvio,
Pero luego, de verdad, os reto a que cuando vayáis a hoteles y os deis una ducha, a ver si realmente no pierde agua la mampara. No hay niveles de estanqueidad, nivel 1 y nivel 2. La mampara o no pierde agua o pierde agua. Y según la normativa no tiene que perder agua. Y el ensayo es muy sencillo. Con el manegal de ducha y desde dentro de la ducha hacia afuera voy a rociar de izquierda a derecha y arriba y abajo durante 1 minuto la mampara y no te queda salir agua. Es una prueba que se hace. En Barcelona hemos ganado un hotel porque quisieron hacer la prueba en la dirección facultativa y la mampara que estaba colocada no la pasó. Entonces entramos nosotros. Plazo de entrega estables. Estamos en España, fabricamos aquí con componentes europeos. No dependemos de ningún barco que tenga que venir de no sé dónde. Todo. Un hotel de 60 habitaciones puede estar montado en un mes, desde que se hace el pedido. Postventa, lo que os comentaba de los recambios, importantísimo, sobre todo para el mantenimiento. Y por supuesto el respaldo de un gran grupo, ya que Ducholux pertenece al grupo Ducholux Bauhaus, con lo cual, es decir, no nos vamos a dejar colgados en vuestro proyecto. Ya sabemos que un proyecto tiene una maduración, 1 año y medio, 2 años, es decir, en todo ese proceso que habéis contado con nosotros, de repente ahora desaparecemos pues es lo que os quiero decir con el respaldo del gran grupo. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, hola a todas y a todos. Lo primero, agradecer vuestra asistencia, también al proyecto DoContract y a Nadia por habernos invitado a participar en esta charla que para nosotros, para Tarimatech, es muy interesante y es muy pertinente. Mi nombre es Laura y formo parte del departamento de marketing de Tarimatech. Para quien no nos conozca, Tarimatech somos una empresa valenciana que fabricamos tanto tarima de exterior como fachada ventilada y también perfiles y frisos decorativos que son tanto para exterior como para interior, con la particularidad de que están hechos con cáscara de arroz. Hemos diseñado y formulado nuestra propia materia prima, que le hemos llamado Ecofiberstone Composite, que está compuesta de policloruro de vinilo, piedra caliza y esa cáscara de arroz. El arroz, nosotros somos una empresa valenciana, es un elemento muy autóctono para nosotros que desde Tarimatech valorizamos y lo convertimos en una de las piezas clave de nuestra materia prima, de nuestro material. De hecho, hemos valorizado ya más de 5 millones de kilos de cáscara de arroz. Pero no solo eso, sino que para seguir contribuyendo a reducir la huella de carbono, desde Tarimatech lo que hacemos, bueno, son diversas acciones, ¿no? La primera de ellas, eso, que todos nuestros proveedores son nacionales y en concreto el de la cáscara de arroz pues es local, 100%. Pero también realizamos otro tipo de acciones. Por ejemplo, bueno, la energía que se utiliza en el proceso de producción de lo que es el material, un gran porcentaje es energía renovable. También otra acción que hacemos es que los restos de material que vienen o bien de instalaciones o de mermas o incluso las virutas que quedan en el proceso de lijado de nuestro material, las volvemos a incorporar en ese proceso de producción. Todo esto, bueno, esta y otras acciones se recogen en nuestra política ambiental de empresa que nos ha permitido pues conseguir certificaciones ambientales tan importantes como la ISO 14001 o la Declaración Ambiental de Producto. Pero no solo eso, Ecofiberstone Composite no es buena solo en materia de sostenibilidad, sino también a nivel de las propiedades físicas que tiene el material. Es un material que tiene un mantenimiento muy bajo, es decir, no va a requerir de tratamientos adicionales como pudiera ser la madera. Tiene una resistencia muy alta, tanto al impacto como a la abrasión o al fuego, entre otras. De hecho, nuestro equipo de I+D, junto con nuestro departamento técnico, realiza constantes ensayos para seguir avanzando en este sentido. Y la durabilidad es muy alta también, no se agrieta, no se desconcha, y es que en realidad no hay nada más sostenible que un material sea durable realmente. De hecho, nuestro material tiene una vida útil de más de 25 años.
Y como ya he dicho, este material, esta composición, con esta composición fabricamos diferentes tipos de perfiles que sirven a profesionales tanto de la arquitectura como del diseño de interiores a aplicar a sus proyectos a través de la creatividad, ¿no? Tiene muchas aplicaciones y de hecho voy a mostrar un par de ejemplos para que podáis ver cómo se aplica nuestro material en interiores. Valoffice son unas oficinas que se encuentran en el centro de Valencia que utilizan principalmente nuestro revestimiento Aris Square y nuestro perfil Annapurna, que es un tipo de perfil de palillería. Además, este proyecto se relaciona mucho con lo que han comentado en dichoso estudio, ya que en el diseño interior de unas oficinas, qué importante es que el usuario se sienta dichoso, ¿no? Y precisamente es a través, un poco la tendencia, ese diseño biofílico dentro de los espacios interiores, dentro de las oficinas, donde el material también cobra una especial importancia y donde aquí en Valoffice, pues nuestro material cobra un especial protagonismo. Aris Square reviste eso, gran parte del interior de lo que son las oficinas y además pues proporciona una sensación de continuidad muy interesante. Y al disponerse, este es un panel muy sencillo de instalar, es un machiembrado, al disponerse de manera vertical también da la sensación de altura dentro de lo que son las oficinas. Con nuestro perfil Annapurna lo tenemos en 3 medidas, este es 40 por 40. Pues se ha creado esa mesa auxiliar. De hecho, el perfil Annapurna es uno de es nuestro perfil más versátil, que lo podemos ver aquí instalado en el showroom. Es uno de nuestros perfiles más versátiles que permite infinidad de aplicaciones. De hecho, en Valoffice también se utiliza como una celosía, como una mampara que lejos, o sea, estructura el espacio, pero sin perder esa fluidez y lo diáfano, ¿no? de lo que se quiere conseguir con este tipo de diseños. Pero, y además también lo han comentado las compañeras y el compañero, qué importante, o sea, el diseño obviamente y el material es muy importante, el diseño del material, pero también es muy importante esas propiedades físicas, pues como son la durabilidad o la resistencia, más en proyectos de este tipo, de proyectos de oficinas y también en otro tipo de proyectos, como pudiesen ser los proyectos comerciales, ¿no? The Butcher Shop es un proyecto muy interesante por su enorme atractivo y por su funcionalidad. Es un local comercial que se encuentra en República Dominicana que es un local comercial dedicado a la venta de productos gourmet. En este proyecto se utiliza sobre todo y de manera exclusiva el perfil Annapurna para configurar todo el espacio. De hecho, el diseño del espacio es muy arquitectónico, el diseño interior, y la fachada también está el perfil Annapurna. Lo que se hace en este diseño es combinar las diferentes medidas que tenemos de este tipo de perfil, que son 40 por 40, 40 por 80 y 40 por 160. Se utiliza combinando las medidas y combinando también los colores. Al ser fabricantes tenemos más de 30 colores disponibles y eso permite crear como un juego de volúmenes que en lo que es el interior también del espacio permite establecer como apartados muy estancos, es decir, permite distribuir el espacio sin perder lo diáfano, ¿no? Lo que hablábamos antes. De hecho, Annapurna en este proyecto no solo sirve para revestir tanto paredes como techos o mobiliarios, sino que forma parte del propio diseño de lo que son las vitrinas, que al final es un producto de calidad. No hay que olvidarse de que es un espacio dedicado a la venta. Y qué mejor manera que enmarcar un producto de calidad con un material también de calidad, ¿no? Y respecto a Annapurna y a su versatilidad, también decir que es un tipo de perfil que permite jugar muchísimo con el tema de la iluminación.
que es ese elemento tan emocional que al final hace sentir al individuo que habita el espacio, hace sentir que forma parte de él, ¿no? Y hace conectar también con la marca, con esa identidad de marca. Y en este sentido, en The Butcher Shop, lo que proporciona esa iluminación junto con ese juego de volúmenes de los perfiles es precisamente un carácter pues muy sofisticado, a la par que proporciona esa sensación de confort, ¿no? Dentro del espacio el cliente puede sentirse cómodo y bueno, al final es un espacio para disfrutar, ¿no? Los amantes de la gastronomía es como un templo este espacio. Y precisamente esa iluminación también es muy interesante, como han comentado nuestras compañeras, tanto en viviendas como en alojamientos hoteleros, ¿no? En este sentido, cualquier tipo de perfil, este Saris es el revestimiento vertical, también permite jugar con esa iluminación, ¿no? Con ese elemento emocional. De hecho, se pueden, a través, aquí en este proyecto de la derecha, se puede ver cómo se pueden crear esos puntos focales para generar como una atmósfera llena de paz y de calma que al final en proyectos de viviendas o alojamientos, no hay que olvidar que están dedicados a ese espacio íntimo, ¿no? Entonces, yo lo he hecho muy breve, espero que estos proyectos os hayan inspirado y sobre todo espero haber podido transmitir que Tarimatech es un material que al final suma y potencia por la gran cantidad de aplicaciones que tiene también a los espacios interiores, al diseño de interiores. Gracias. Pues nada, muy buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia, por prestarnos atención y soy Rafael Rodríguez, como ha dicho Nadia, responsable comercial de la zona centro de Villars-Boj y voy a contaros un poquito acerca de nuestra compañía, aunque creo que ya muchos de vosotros ya la conocéis, si no es por una cosa, por el área de la mesa, las vajillas, pues por el mundo de los sanitarios y el mobiliario. Somos una compañía de origen franco-alemán, ¿de acuerdo? Estamos radicados en Alemania y pues este año, 2023, hemos cumplido los 275 años de historia. Somos una compañía familiar, seguimos en manos de la familia actual hasta ahora y esperemos que sigan muchos años más. Y nosotros empezamos ya desde el principio, en 1748, construyendo, pues, y viene muy a cuento del título de la presentación o de la charla, nuestra propia identidad, ¿no? La creación de producto, empezamos con el tema de los azulejos y la higiene, pero siempre un producto de calidad. Incorporando ya en el 75 pues el diseño, teniendo en cuenta que para aquel entonces los productos sanitarios, la cerámica sí que incorporaba, teníamos los colores, etcétera, etcétera, pero la cerámica plana me refiero, pero lo que es el mundo del sanitario, como decía mi compañero, el cuarto de baño era algo que no se enseñaba, que era un apartado del hogar. Entonces empieza a cobrar importancia a partir de los años 70 y ya Colani desarrolló o diseñó pues un sanitario ya pues con unas formas diferentes a lo que hasta ese momento se estaba haciendo. Y luego seguimos incorporando el diseño y la investigación según ha ido pasando el tiempo hasta el día de hoy. Como hemos comentado, lo que nos denomina o nos caracteriza siempre ha sido lo que es la calidad, la innovación y el diseño. Calidad, básicamente porque consideramos que todo producto bien diseñado tiene que partir de una calidad máxima.
A partir de ahí, claro, todo esto requiere de una investigación constante, de unos estrictos controles de calidad y la máxima garantía de ese producto para que la durabilidad, como decía también mi compañera, sea la mayor posible. Es decir, que no hay nada más sostenible que un producto que nos vaya a durar pues, muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, pues se desarrollaron diferentes productos que comentaremos un poquito más adelante. Aquí, bueno, mencionamos también la innovación, el diseño, innovando en formas cada vez pues más puras, bueno, siempre también un poco acompasados con los tiempos, porque como todos sabéis, las modas en el mundo del diseño influyen mucho, lo son todo. Entonces, a partir de determinadas épocas, pues vienen diseños un poco más clásicos o unos diseños más minimalistas, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos en ese, a partir de ahí, pues desarrollando pues las diferentes líneas. Aquí tenéis algunos de los proyectos que hemos desarrollado últimamente, en los últimos años, desde una línea premium, como sería el proyecto de Canalejas o el W de Algarve, ¿vale? En el que incorporamos pues bañeras exentas, incluso mobiliario, etcétera, etcétera. Luego tenemos unas soluciones intermedias, las mainstream, como es el Hotel Dir en Madrid o el Tulip en Bilbao, ¿vale? Y soluciones ya algo más económicas, como es el NH Las Corts y el Maris de Alicante. Bueno, son algunos ejemplos. Estamos continuamente trabajando y colaborando con estudios como el vuestro y cadenas hoteleras para la implementación de estos productos. Aquí os traigo uno de los ejemplos que realizamos, que es uno de los más sonados por ser el hotel de 5 estrellas en este momento. Pues yo creo que puede ser el más icónico que haya en España. No sé, ya según opinión de cada uno pensará una cosa. Aquí trabajamos con Four Seasons, en este edificio que todos me imagino que conocéis, que al final era la que fue la unión de siete edificios, y contribuimos en el proyecto con la colección arquitectura en cuanto a lavabos de Soto Encastre, inodoros Hommage, que eran así como un corte más clásico, y también una serie de lavabos Loop & Friends. Ahora estamos en un proyecto de cambio porque han subido el target y estamos trabajando para la incorporación de unos inodoros ya inteligentes, los inodoros con lavado, ¿vale? Que ahora se han puesto muy de moda y que todo el mundo, las modas asiáticas, que no estén los japoneses, que al final lo vamos a incorporar todos, ¿no? Luego también tenéis el W de Algarve. Bueno, aquí también es un hotel de 5 estrellas. Aquí contribuimos con lavabos, una bañera exenta, la bañera Aveo, un inodoro Shaway 2.0 con un sistema de descarga sin cortina de agua y cisternas empotradas. Como veis, tocamos todos los segmentos, desde el mobiliario, las bañeras, el sanitario, las cisternas empotradas, en breve la grifería, cubrimos todo. Y además tenemos la particularidad de tener una gama tan amplia que nos podemos adaptar casi, por no decir, a todas las posibles necesidades. Hablando de sostenibilidad, evidentemente hoy en día ya no se puede desarrollar producto, o no se debe desarrollar producto que no sea sostenible. Entonces, y que no contemple pues tanto lo que es la recuperación de materiales como la durabilidad que hemos comentado anteriormente. Para ello lo que hemos hecho es desarrollar 3 tipos de material, ¿vale?
Uno de ellos es el Titan Ceram, que es una cerámica, es una porcelana en la cual añadimos óxido de titanio, y lo que nos permite es realizar un diseño muy preciso, bordes muy finos y una gran resistencia. Una resistencia mucho más elevada que una porcelana tradicional. También hemos desarrollado otro producto que se llama Quaril, que es una mezcla de cuarzo, 60% cuarzo y 40% acrílico, que lo aplicamos básicamente a lo que es bañeras y platos de ducha. Este producto, que tiene un brillo espectacular y es antideslizante ya de por sí, llevamos 20 años trabajando con él, es un producto de una elevada resistencia. No es un acrílico típico reforzado con fibra de vidrio, sino que es un producto muy parecido a lo que sería un porcelánico, un todo masa. Es un producto que nos permite realizar cualquiera de las piezas y en cualquiera de sus paredes con 1 centímetro de espesor, lo que le da una rigidez absoluta y, como os he comentado, muy duradero. Y luego hemos sacado también otro producto que es el Titan Glaze, que es, hemos añadido óxido de aluminio cristalino a la superficie de la cerámica para conseguir esas texturas mate que ahora se llevan tanto, y además en diferentes colores, muy duradera, o sea, enormemente duradera. Se comportaría como un esmalte blanco, ¿de acuerdo? Hasta ahora todos estos esmaltes mates, aunque eran duraderos, no lo eran tanto, pero a partir de este desarrollo ya es como un esmalte tan duradero como un esmalte blanco, ¿vale? Pero con la textura sedosa. Aquí os presento una nueva colección que hemos sacado ahora en la feria de ISH. Es una colección inspirada totalmente en la naturaleza. Aquí utilizamos las texturas Titan Glaze y el blanco tradicional, el blanco brillo, con un tratamiento para evitar que se deposite la suciedad sobre la superficie, ¿vale? Y si os fijáis, todo el diseño, desde lo que es la bañera, los lavabos, incluso el mobiliario, el espejo, todo es un diseño orgánico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo veréis un poco más. Hemos completado esta gama, esta serie, con el blanco de siempre, y hemos incorporado lo que es el color, el almond, que es un color así terroso, el morning green y el pure black. El pure black es un acabado totalmente diferente a lo que conocemos hasta ahora, porque no se había podido conseguir un negro intenso, ¿de acuerdo? En porcelana ya lo tenemos, es este. Y bueno, el morning green pues es un acabado más, un poco en tono a esa tendencia de diseño orgánico. Aquí tenéis el mobiliario. El mobiliario se realiza en madera maciza, ¿de acuerdo? Principalmente de roble y de nogal. Está trabajado, está en superficie, va ranurado. Y el diseño aquí, lo que hemos hecho para convertirlo darle ese toque orgánico, es que las aristas vayan redondeadas. El mármol va redondeado, bueno, un poco siguiendo lo que os he comentado anteriormente. Este sería el inodoro que se ha presentado, e incluso el asiento, que aquí desde la lejanía no lo apreciaréis, es un asiento con la tapa totalmente redondeada. Y bueno, eso es un poco lo que... Y aquí tenéis los diferentes acabados. Y por último, presentaros lo que es el nuevo Biclean que hemos sacado. Anteriormente teníamos uno que solamente hacía lavado, este es uno más completo. Hemos presentado este inodoro, lo que os he comentado anteriormente, de tipo japonés, ¿no? Un inodoro bidet, que incorpora lo que es la ducha con el sistema, la función de lavado de la Harmonic Wave.
incorpora secado, que hasta ahora no le teníamos en este modelo. Incorpora climatización del asiento. Tanto el secado como la climatización de asiento tiene 5 temperaturas diferentes, podéis regularlo, ¿de acuerdo? Y hablando de diseño, volvemos al diseño del inodoro, en el cual podéis apreciar que lejos de esos antiguos inodoros con equipamiento de ducha, que eran más, tenían mochilas adosadas a la parte trasera o a la parte lateral, aquí ya pasa totalmente desapercibido. Todo está integrado dentro del inodoro, lo que es el mecanismo, la bomba, absolutamente todo. De esta manera pasa totalmente desapercibido, contribuyendo de esta manera a lo que es a un diseño un poco más depurado y más integrador. Y daros las gracias por vuestra atención. Venga. Empezamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para empezar? Después de estas ponencias tan interesantes. Ahí mi compañera te pasa el micrófono. Hola, mi nombre es Soraya de Aza, es un gusto estar aquí y haberos escuchado a todos, me ha parecido súper interesante. Mi pregunta es para Dichoso Estudio, es una pregunta sobre emprendimiento, sobre cómo habéis creado todo ese estudio y toda esa filosofía, y mi pregunta es sobre, ¿tenéis claro cómo os organizáis el trabajo? Una se ocupa de una cosa, otra es fuerte en otra cosa, ¿estáis las dos al mismo tiempo colaborando en todo o tenéis unas pautas de trabajo? Pues nada, mira, la verdad que nosotras ya veníamos de trabajar juntas en otro estudio, con lo cual como esa forma de trabajar ya la teníamos muy hecha a nosotras mismas. O sea, de hecho nos conocimos, como hemos dicho antes, primero profesional, no te preocupes. Bueno, gracias. Nos conocimos profesionalmente, con lo cual eso ya vimos que encajábamos. Entonces nada, nosotros nos organizamos, las dos hacemos todo. O sea, todo. Estamos como compenetradas. Cuando entra un proyecto, sí que es verdad que depende de la carga de trabajo, una se ocupa de una cosa y otra se ocupa de otra, pero las dos estamos al 100% en todos los proyectos. O sea, intentamos estar las dos metidas en todas las fases, porque al final Sí. nos gusta empaparnos de inicio a fin y que no se nos escape nada a ninguna de las dos. Si un día una no está, la otra va a tener que seguir haciendo ese trabajo. O sea, es verdad que cada una tiene sus puntos fuertes, cada una es mejor Sí. en una cosa que en otra, y entonces eso también lo potenciamos, pero estamos las dos presentes en todas las fases y en todos los proyectos. Pero por eso somos un equipo, ¿no? Nos complementamos. Entonces, al final, las dos estamos metidas en fregados, en todo. En todo el rato. Todo el rato. Genial, muchísimas gracias. Nada, a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, yo para Laura te quería preguntar, o sea, el sistema de fijación, o sea, ¿cómo funciona? O sea, tú entregas el material, pero ¿cómo se fija, cómo lo instalan, cómo tal, esa parte? Nosotros tenemos, desde Tarimatec, nuestro equipo técnico sí que ha desarrollado un manual técnico muy completo. También suministramos lo que es todos los auxiliares de instalación. Tenemos el manual técnico, que ya te digo es muy completo, tenemos equipo técnico para cualquier duda y también realizamos formaciones a instaladores para poder instalar el material de manera correcta y al final que los profesionales puedan garantizar esa calidad al cliente final. O sea, realmente con el manual técnico está todo solucionado. Tenemos cualquier problemática que pueda haber, que pueda surgir en juntas y demás, lo tenemos solucionado en el manual. En la página web se puede consultar. O sea, pero para interiores, ¿y eso va con una especie de adhesivo o va con una perfilería previa? No, detrás, va con rastrel. Vale. Depende del sistema, depende del perfil, pero sí, normalmente lleva una estructura detrás, sí. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es para Dichoso Estudio. Para el tema del proceso de diseño y eso, ¿cuál es la parte más retadora para ustedes? La fase de conceptualización, ¿no? Al final, si desarrollas un concepto, o sea, al final el concepto es lo que tiene que ser potente y a raíz de ahí ya todo va surgiendo
más fácilmente, ¿no? Efectivamente, cada fase tiene sus cosas, pero esa es como dar con la clave del concepto y tirar para adelante y apostar por un concepto. Justo, hasta llegar a ese concepto y crear todo el hilo conductor, hay mucho, o sea, mucho empape y mucho trabajo de muchas cosas. Vale, y es lo más, eso sí, es lo más. Sí, gracias. ¿Alguien más que se anime con alguna pregunta? Sí, bienvenida a la repetición. Perdónenme. Esta es la única oportunidad. Es que, bueno, justo ahora también que nos comentaban en este primer paso, en el paso más importante en el del cliente, que es el de conocer al cliente. O sea, uno es, cuando la mayoría o sea, el perfecto cliente es el que tiene las cosas claras en realidad. Entonces, en la mayoría es muy difícil, ¿no? Llegar a lo que ellos quieren y a todo esto. Y luego, ¿cómo mantienen? O sea, uno es cómo llegas a poderlo orientar, a lograr lo que, o sea, lo que lo va a hacer feliz, eso es una. Y luego, ¿cómo defiendes el primer concepto que les das hasta el fin? Porque a mí me pasa mucho que muchos clientes me van cambiando, y luego ya no es la esencia que yo quería que fuera, ¿no? O eso. Hombre, te encuentras con esas situaciones a veces en las que al final el cliente te dice, no, quiero esto, y decimos, bueno, pues nada, al final el cliente manda, ¿no? Es el que va a pagar y va a ser su espacio. Pero luego también hay otro tipo de cliente que es el que se deja guiar y confía en ti, por eso te está contratando al final, y luego el que sí que tienes como que pelear un poco el concepto, sí que a lo mejor cambia, pero también es verdad que hay muchos clientes que no saben lo que quieren, pero sí que saben lo que no quieren. Sí. Entonces también es intentar leerlos un poco por ahí, yo creo, ¿sabes? O sea, saber lo que no quieren para conseguir averiguar lo que quieren. Luego también es verdad que cuando el cliente tiene ese concepto, le pongo un ejemplo de restaurantes, ¿no? Cuando el cliente tiene muy claro el concepto de gastronómico que quiere, eso ya a nosotras nos da una muy buena base para crear un concepto y defenderlo y decir, no, es que tu local tiene que ser así, por esto y esto, porque tu comida va a ser de ese tipo, tu cliente va a ser de ese tipo, y no, pues tiene que ser así y no de otra manera. Entonces ahí intentas luchar el por qué, siempre y cuando, claro, todo esté engranado y todo tenga mucho sentido, y por eso esa parte de concepto que es como la más importante, es tan importante, porque tiene que ser fuerte, tiene que estar consolidada. Nos ha pasado, tener clientes que no saben lo que quieren, no saben lo que les gusta, opinan, vamos, hasta la vecina del quinto, y al final acaba viendo algo que no era lo planteado, pero no es el 100%. Por suerte. Por suerte, justo iba a decir lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tenía una pregunta para las marcas, aprovechando que somos aquí todos profesionales o arquitectos o interioristas, y les quería preguntar qué consejos o recomendación nos pueden dar al momento de buscar soluciones dentro de sus categorías de producto, como que me digan, oye Nadia, mira, cuando vas a ver una mampara es importante tener en cuenta estas cosas, como qué consejos nos darían cada uno para que nosotras prestemos atención en el momento de elegir los productos en sus categorías de productos. Vale. A ver, nosotros recomendaríamos principalmente que busquen un producto que sea versátil, o sea, más que sea versátil, que también que se pueda integrar fácilmente en el proyecto. No es lo mismo contar con perfiles que sean fabricados y que incluso puedas ir a ver la fábrica, a ver cómo se hace el producto, fabricar a diferentes medidas o en diferentes colores, que otro tipo de productos que te tienes que ceñir a unas medidas o unos colores determinados. Sobre todo que se busque el diseño, por supuesto, pero también la calidad del producto y del equipo que hay detrás, porque bueno, pues el tema de las cuestiones técnicas o de tener un departamento de proyectos, por ejemplo, creo que es una de las cosas más importantes y es algo que recomendaríamos 100%. Bueno, una recomendación, ya digo, luego hay un asesoramiento técnico, pero en fin, hay que tener mucha atención a las alturas, como comentaba antes. Hay unas limitaciones. Por arriba, lo que sea, abordillados, zonas curvas, etcétera. Pero por abajo tenemos que ir a zonas rectas, porque lo importante es que no pierda agua. No va a servir de nada una mampara
que luego sea un foco de problemas. Entonces, abajo tenemos que ir a intentar siempre ángulos rectos, porque si no lo hacemos o hacemos algunos desniveles, la mampara tiene que ir montada sobre un plano. Si no lo tenemos, tenemos que fabricarlo. ¿Y qué tenemos que poner? A vuestro diseño de ese suelo tenemos que cubrirlo con perfiles para poder nivelarlo. Entonces, es como tapar, ¿no? Tapar el sol. Por lo tanto, serían un par de consejos. Bueno, pues nosotros, más allá de las consideraciones estéticas y que nos parecen importantes, por supuesto, pues lo que es la funcionalidad básicamente del producto y la limpieza, ¿no? La facilidad de mantener limpios, en este caso, unos aparatos sanitarios con poco esfuerzo, que ellos mismos contribuyan a ese mantenimiento de la limpieza, y luego la durabilidad, como hemos comentado anteriormente, que el que ese fabricante te dé unas garantías tanto de mantenimiento a largo plazo de esos repuestos como que la marca te dé una garantía de que ese producto te va a durar a lo largo de los años en buen estado, básicamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que haya surgido? Bueno, les hago una última pregunta si quieren, y si les surge alguna otra, bienvenida a todas las preguntas. Les quería aprovechar para preguntarles en qué proyectos están trabajando, si nos quieren comentar un poquito para saber en qué andan ahora. Pues ahora estamos trabajando en un paro 3 de restaurantes, que la verdad que estamos muy ilusionadas, aquí en Madrid, y luego estamos trabajando en un chiringuito restaurante en Fuerteventura, en Canarias, y también estamos diseñando una habitación de hotel premium, bueno, como la villa presidencial también de un hotel. Y estamos con esto, ¿no? Ahora. Sí, que no es poco. Y con esto estamos, sí. ¿Y qué tal llevan lo de Canarias? ¿Bien? Pues muy bien. Vale. La verdad es un reto también, porque nunca habíamos trabajado Canarias, pero bien, muy bien. Por el tema de la exportación y demás, justo, lo pregunto. Sí. Lo que te comentábamos, que es como mandar cosas a otro continente. O sea, sí. Es complicado. O sea, hay mucho proveedor que no trabaja con Canarias, mucho proveedor que no envía, entonces... Es la vida, mandar aquí las cosas, para que todo vaya en un contenedor, el contenedor, luego la firma... Agruparlo. Agrupar, despacho de aduanas, es como, madre mía, pero si estamos en los España. Tiempos, que el contenedor sale el jueves, el viernes, que no te sale cualquier día. Sí, o sea, claro. Estamos alucinando, pero bueno, bien. Luego vas a una visita de obra a Fuerteventura y lo compensa. Y ya está. Eso es cierto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, ya damos por finalizada. Muchísimas gracias a todos por asistir y los invito al fondo donde vamos a tener ahora el Coffee Networking. Muchas gracias.